Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues hoy, como os dije, como os prometí, tengo una entrevista muy especial con un elenco de personajes y de personalidades muy importantes a los cuales agradezco de todo corazón que se hayan conectado y todos los entresijos que hemos tenido que hacer para estar hoy aquí. Ellos son Natu, el buen Natu, el tío Natu. También son Jaime Marco, Brian Puentes y, como no, nuestro amigo Jorge de Planeta Urantia. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todos? Dar un pequeño saludo. Dale un pequeño saludo. ¿Qué Muy tal? ¿Cómo buenas a estás, todos Julio? desde Valencia. Muy buenas a todos desde Murcia, España. Un saludo a todos desde México, amigos. Bueno, pues nada, como os comentaba, hoy vamos a terminar este serial que empezó con los dos directos que hemos hecho anteriormente. Y hoy vamos a hacer la entrevista también acerca de JJ Benítez y lo que ha supuesto en nuestra vida, lo que ha supuesto tanto su libro, su obra, sus investigaciones y su figura, que durante mucho tiempo su recorrido ha dejado a varias generaciones, dijéramos, un poco tocadas, un poco impregnadas, ¿no?, de lo que es el fenómeno Benítez, como dije en el directo pasado. Y las preguntas de hoy que tenemos para lanzar a las personas que van a participar, la primera es: ¿qué opinión os merece Benítez? Y esta se la tengo un poco entregada a Jaime Marco. ¿Qué opinión te merece Benítez, Jaime, como persona, como investigador y, en definitiva, en tu... Buenas tardes. En principio, como profesional, como periodista, me parece magnífico. Tiene una carrera profesional estupenda, no puedo ponerle un pero. Como investigador, ahí está toda su obra, es decir, digo que se lo ha currado. La fama como periodista y como investigador se la ha ganado a pulso, y ahí no tengo que decir nada. Si ya entramos en la parte de como persona, pues sí que tiene algo que ver, ahí tengo mis reservas, de cómo él ha tratado concretamente el tema de la figura de Jesús y, por ende, pues todo el elenco de los caballos de Troya, el enviado, cuando empezó con el enviado, y las que han venido después. Es decir, mientras estuvo en la faceta ovni y estuvo en la faceta de casos extraños, de la Virgen de Guadalupe y todas aquellas cosas, pues muy bien, interesante, ¿no? Porque a lo mejor los receptores pues éramos un poco más ignorantes en todos esos temas y nos estaba descubriendo mucha información y además muy interesante. Pero cuando empezó a tocar el personaje histórico de Jesús y se metió con los caballos de Troya, inicialmente parecía que a mí, personalmente, estoy hablando desde la persona de Jaime Marco, ¿no? A mí me pareció fascinante cuando empecé, pero luego lo que se ha ido descubriendo después pues me ha dejado un poco un mal sabor de boca, ¿no? Y eso es lo que me hace dudar un poco de las intenciones que han habido detrás de cómo ha tratado la información con la que él se ha encontrado. Y no estoy hablando del Mayor y de Eliseo, sino que estoy hablando concretamente de cuando encontró el libro de Urantia. Entonces ahí pues sí que no nos puede dar sopas con ondas, porque todos hemos realizado una trayectoria y sabemos de qué va el tema del libro de Urantia, y también los que hemos leído Los caballos de Troya, pues también sabemos de qué va Los caballos de Troya. Yo de la parte de Los caballos de Troya, de la parte científica, por decirlo así, pues ahí lo dejo, más creíble, menos creíble y todo lo que quiera. Muy completa, súper currao que se lo ha hecho, eso no tiene parangón de lo que ha hecho, pero sí
que en la parte de lo que es la figura de Jesús, sus relaciones, ahí sí que he visto que ha tenido, no sé cómo decirlo, que se ha hecho un Jesús a su medida, ¿no? Un Jesús a su medida en el sentido no de que él haya pintado a Jesús como él lo ve, sino que con la información que ha tenido Jesús la ha ido dosificando de tal manera que ha ido de alguna manera metiéndonos el Jesús poco a poco, sus hechos, su historia, sus actividades, nos la ha ido metiendo en el caballo de Troya, pero siempre como detrás de un velo. Ese velo de misterio que él siempre ha querido mantener en todas sus obras y que le ha ido muy bien y que le ha hecho estar donde está hoy, ¿no? Pero yo concluyo diciendo que bueno, pues ese aspecto que he remarcado ahora mismo, pues me deja un poco que desear y algunas incógnitas sobre sus motivos reales para realizar todo. Hay muchas personas que dicen exactamente lo mismo que tú, Jaime, en ese sentido. Lo primero, su valentía, ¿no? En aquellos años de habernos mostrado un poco y haber tocado ciertos tipos de temas, sobre todo en cierto tipo de libros, como por ejemplo 3.000 kilómetros tras los ovnis, que fue un libro muy polémico, y otros muchos tantos, sobre todo en una época, tú lo conocerás mejor en ese sentido, a lo mejor por edad, Inatu, en el que de España este tipo de cosas no se hablaba y tenía una trayectoria ya importante y sobre todo siendo un periodista como era, que no era cualquiera, y los periodistas en aquella época a lo mejor estaban también bastante bien mirados por el tema político, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que también tenemos que achacar muchas de las cosas de las que tú hablas también, y es las semejanzas con el libro de Urantia en este caso. Pero de todas sus investigaciones, o incluso de todos sus libros, en este caso, ¿cuál ha podido ser el que ha llamado más la atención? En este caso, esta pregunta se la lanzo a Brian, que también es un entendido también de Benítez, y también, pues obviamente, por bien, por mal o por regular en este aspecto, siempre todos tocamos a Benítez en algún aspecto, ¿no? Pues entonces, ¿cuál de todas sus investigaciones, cuál de todos sus libros han sido la que te ha llamado más la atención, Brian? Bueno, curiosamente, un saludo Julio y también a todos. Curiosamente, ha sido la que ha iniciado todo, la que a mí me ha dado la pauta para meterme en ese mundo, que después me llevó al libro Durante, que es yo creo por lo que todos estamos acá. La primera cosa que yo supe de Benítez fue El caballo, ¿no? Pero no fue el primer libro que leí. De hecho, el primer libro que leí, hay una anécdota muy interesante porque fue El enviado. Y yo no entendía la relación del enviado. Vaya, yo pensé que el enviado tenía cierta relación con el caballo, pero después supe que fue sacado antes. Incluso el enviado es mencionado cuando empieza el caballo 1. Y justamente dice él que fue lo que lo llevó por esos lugares, ¿no? Tengo la creencia de que si nos vamos o si ahorita ya me voy a lo que ya conozco, a lo que ya he leído, cuando empecé a leer El enviado, siento que fue como una especie de introducir eso a la gente que lo leía, sobre todo el fenómeno ovni y todo eso, pero también siento que fue como la forma en la que él descubre a Jesús. De los primeros libros que él hace sobre Jesús es ese, y después noto cómo al final del enviado él empieza a decir que con unos amigos y con unos colegas empieza a hacer una especie de recreación mental de todo eso. Y voy a dar algo que, pues, digo, quizá esto lo deba dejar para conclusión, pero creo que sería mejor darlo ahora. Yo siento que Benítez, en sus Caballos de Troya, eh, siento que la información sale de algún otro lugar. Es decir, siento que el libro Durante es algo que él conocía hace mucho, y que el Caballo de Troya surge por la información que logra obtener en algún lugar en estas investigaciones que hace en torno a la Sábana Santa. Algo me dice que en ese punto es donde él tiene el contacto que le puede ayudar a obtener esa información que no está en Urantia, que no está en las cartas de humo, y esa información que
que es lo que le da eso nuevo al caballo, ¿no? El caballo de Troya tiene algo que es nuevo, que es justamente la recopilación de tanto dato histórico, que increíblemente concuerda con lo que algunos arqueólogos, algunos historiadores han encontrado. Y vaya que Benítez es muy buen periodista, sí, pero para obtener esa información yo creo necesitarías una vida completa como la de Benítez y todavía más larga, porque son investigaciones que incluso no habían salido a la luz y ya estaban en el caballo, ¿no? Investigaciones tecnológicas, investigaciones arqueológicas, ciertas cosas que hay allá por aquellos lugares y que Benítez las tiene. Y de dónde las ha sacado, ese es el gran misterio. Entonces, siento yo que el enviado es lo que desata. Siento yo que a través del ejercicio mental que hace Benítez al final del libro del enviado, es como él también puede encontrarle, con toda la información que ha podido obtener, esa redacción tan maravillosa que encontramos en los caballos. Obviamente, soy de las personas que cree y que tiene un porcentaje de esperanza en que ese viaje, en que esa aventura del Mayor y de Eliseo, tengo un porcentaje de esperanza que pudiera ser real, ¿no? Porque precisamente por eso, porque hay datos que son muy difíciles de conseguir. Entonces, algo me dice que quizás la historia así fantástica como está escrita en El Caballo puede no ser completamente verdad. Es decir, me lo encontré en México y fue muy bonita la relación que tuvimos. Todo. Algo me dice que fue algo muchísimo más peligroso de contar y que justamente no lo ha contado porque se podía meter en un lío. Increíble. Entonces, creo que la historia se romantizó y la trató de hacer más a novela en lo del Mayor y todo eso, pero creo que aún así obtuvo esa información de algún lado. Y creo que hay algo de posibilidades si no es el viaje en el tiempo real, que se ha hecho así como lo cuenta él, de una máquina, de la cuna y todo eso, algo me dice que Estados Unidos, mediante los múltiples proyectos que ha hecho, ya saben, como el MK Ultra y otros que han habido. Ahorita no tengo el nombre del proyecto, pero si alguno lo tiene por ahí, me lo podría proporcionar. Es un proyecto que han hecho para hacer proyecciones mentales, es decir, utilizan gente que viaja astralmente, mentalmente, psíquicos, gente que se ha dedicado a eso, que tienen dones para eso, así como lo hizo Rusia o la Unión Soviética con Baba Vanga y todo eso. La CIA también tenía su programa de gente así, y siento yo que esas personas fueron quizás las encargadas de mentalmente trasladarse hasta la época de Jesús con una técnica, eh, y que justamente Benítez en el final del libro del enviado trata de más o menos mencionar cómo puede ser esta técnica utilizada. Entonces algo me dice que de esa forma o de otra, pero tengo un porcentaje de fe de que el viaje sí se hizo, ya sea mental o físicamente, y que alguien adentro de ahí le pudo haber filtrado esa información. Es un porcentaje que tengo, y luego después obviamente se empapó de todo lo demás que había, ¿no? Registros históricos, el libro de Durantia. No es ver quién tiene la razón a mi punto de vista, no es ver quién pueda ser la fuente real, la fuente única de donde todo sale. ¿Por qué no podemos dar por hecho que existe un evento y que hay muchísimas diferentes fuentes que fueron sacando su información de ahí para derivar, ya sea en el libro de Durantia, en el Kybalión, en las cartas de humo y en los caballos de Troya? Entonces, todo eso para mí es lo que representa Benítez y ese gran personaje en toda esta gran revelación que es el libro de Durantia y lo que conocemos ahora de la figura del maestro. Lo que dices, Brian, es muy cierto, y además muchas personas también lo han dejado en sus pensamientos, en que hay algo en Caballo de Troya que no cuadra, pero tanto como bueno como para malo. También muchos de ellos dicen que hay tanta información. Recordar, también lo que nos estarán escuchando, recordarán que Caballo de Troya en este caso, si por una novela grande le haces, es por sus notas, ¿no? Por las notas que tiene, que son enormes, que se podría compendiar. Además, la información hay de todo, desde la propia idiosincrasia del pueblo judío, desde medicinas, desde ungüentos, venenos de serpiente, composiciones arquitectónicas de lo que es el momento, que en muchos sitios no está y que en muchos sitios no ofrece. Incluso los expertos tienen sus dudas, pero Benítez en este caso, si fuera él el autor de ello, se lanza a la piscina sin ningún tipo de problema. Entonces, lo que dice Brian es muy curioso, porque es cierto que
hay de un sitio, de una información concreta que tiene que salir. Hay algo que nos dice dentro de nosotros que esa información es real. Muchos enfocan al libro Durantia, otros enfocan también parte a los textos humitas, incluso a los textos apócrifos muy conocidos, partes de ellos, en donde las frases de Jesús son casi prácticamente calcadas, pero aún así todos los caballos de Troya, desde el 1 hasta el 9, son más de 7.000 páginas, sacadas de 2, 3 libros que no compendian entre ellos ni siquiera ese porcentaje, ese número de páginas. El resto debería ser inventiva de Benítez, que aún así sería impresionante, ¿no? Pero sí que es verdad que muchos de sus libros, y no solo Caballo de Troya, han sido súper polémicos. Ahí tenéis el Testamento de San Juan, que lo he dicho en los anteriores directos, ahí tenéis La otra orilla, y ahí tenéis La rebelión de Lucifer, que son claros ejemplos, o por lo menos desde mi punto de vista, que la información sale única y exclusivamente, o prácticamente única y exclusivamente, del libro Durantia, y como digo, en el Testamento de San Juan, haciendo una clara mención por parte de Benítez a la Asociación Durantia por haber podido beber de sus conocimientos. Pero de los aspectos de Juanjo, de su obra, ¿cuáles son, y esta pregunta va para Natu, cuáles son las que menos os creéis? ¿Cuál de estas investigaciones o de estos libros, quitando Caballo de Troya o incluyendo Caballo de Troya, cuáles son las que más os llaman la atención por su falta de credibilidad o incluso porque os hayan llamado la atención por otro tipo de aspectos? Natu. A mí me ha gustado siempre, tuviese más credibilidad o menos. Lo empecé a ver yo siendo muy jovencito, a lo mejor con 15 años o así. Una cosa quiero decir, cuando habláis de que en la dictadura, que no se hablaba de ovnis y él ya hablaba y Jorge hace, sí, era así. No era así. En la dictadura se hablaba de ovnis a punta pala. De hecho, en los periódicos en España en los años 70 casi todos los días había noticias de ovnis con fotos. Yo muchas veces lo digo, si el fenómeno de los círculos de las cosechas estuviera ocurriendo ahora y estuviéramos con Franco, el dictador, estaría en todos los noticieros. Me parece increíble que ahora no. Y, por ejemplo, cuando el incidente Manises, era una época que estábamos viendo ovnis en Valencia a diario. Y esto con mi padre, yo era un niño, mis hermanos y todo en la terraza, al catalejo, y el día del incidente Manises vimos el ovni y vimos la luz del caza-reacción del comandante este que salió de Albacete en su persecución. Cuando pasó por Valencia, porque se escuchaba, era un mirage, y se escuchaba a la noche y pudimos hasta ver la luz. O sea, justamente en aquellos entonces se hablaba muchísimo. El golpetazo que tuvo Benítez, que no lo tuvo nadie, porque sí que había en la radio grandes dedicados al tema ovni, había muchos, y mucho más importantes que él. Pero ocurrió que solo había una cadena de televisión y había unos 20 millones de españoles, 20 millones de hogares o no sé qué con tele. Pues cuando alguien salía en la tele, se hacía inmediatamente tremendamente famoso. Y esto le ocurrió a Benítez. Salía el Bigote Arrocez diciendo piticlin, y toda España, piticlin, 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 piticlin. Éramos así, no había otra cosa, era el único canal y todo. Pues con Benítez también ocurrió que eso le colocó en un lugar tremendo. Y luego las relaciones que ha tenido Benítez con gente muy, muy poderosa, que a mí no me gusta nada, que están del Bilderberg, del todo, y que las mantiene. Y las comenta él a veces. Y son gente que está en el Bilderberg, no de invitar, sino de los que invitan. Que esas cosas a mí me mosquean mucho. Pero bueno, siempre disfruté de sus libros, aunque ya tenían polémicas. Tuvo denuncias de plagio con más cosas, no solo... No me acuerdo ahora con quién, pero sobre el tema del planeta humo, que a mí me gusta mucho, tuvo con Rivera, exacto, que Rivera, que tú dices, por ejemplo, que Rivera escribió una carta pidiéndole disculpas. Es verdad, pero la historia que yo conozco de aquella época es, Rivera publicaba en la editorial Planeta, su pan estaba en la editorial Planeta, y ocurrió una cosa, Rivera llevaba todo el asunto del planeta humo, y toda esta información se la pasaba a Benítez, que eran los documentos que hoy podemos ver en humociencias.org. ¿Qué ocurrió? De repente un día Rivera se lleva la sorpresa de que Benítez va
a Planeta con 1 o con 3 libros sobre el planeta Humo, sobre los humitas. Y era con toda la información, las cartas, que en aquel entonces Rivera las había sacado pagando, creo, porque no había internet. Entonces, claro, Rivera ahí le metió un rollo que hizo que ese libro de Benítez tuviera que aparecer como coautor Antonio Rivera. Fue una movida así rara, pero ahí coló. Y luego lo siguiente con Rivera fue, pero eso siguió así sin pedirse disculpas ni nada. Pero luego yo sí que leí una carta que mandaba, la leyeron en la radio, ¿cómo se llamaba? Juan Antonio Cebrián o uno de esos era, de los de antes, de OVNIs y Fantasmas, en la cual cuando Benítez publica Los primeros caballos, este hombre Rivera le escribe y le dice a Benítez en plan paternal, le dice, hijo mío, yo el espectáculo, el vender tal, pero lo que has hecho de fusilar el libro de Urantia, y además le hablaba en esa carta de que en España habían 20 libros de Urantia o algo así, 15 en inglés, otros en español, no lo sé, que ya iban a salir en español o algo, pero se lo decía en modo paternal de que había fusilado el libro de Urantia y que eso no era ético, que tenía que dar las fuentes igual que él las daba incluso de los humitas, que decía yo cuando escribo de humo me refiero a los documentos, o si me lo ha dicho este hombre, o Jordán Peña, o lo que. O sea, la discusión fue por allá, y el rollo es que Benítez le metió una demanda a Rivera que le costó 250.000 pesetas, $250.000. Entonces, y encima imagino que Planeta, esto es imaginación mía, pero supongo que si tenía los dos, Rivera vendía poco y Benítez empieza a vender millones con el libro de Urantia, pues a Rivera le dijeron, ¡chas! Se acabó. Y claro, él escribió carta a Benítez, yo he visto esa carta de pidiéndole disculpas y una a la editorial Planeta bajándose los pantalones, pero hay que entender que comía de eso, que era un hombre con una familia, con un modus vivendi de sus textos, sus traducciones, sus libros. Entonces, siempre ha sido un poquito marrullerito, y no solo en eso, también con los de la radio ha tenido, pero a mí me gustaba mucho, mucho, mucho. Y luego leyendo El enviado, para mí era fantástico, porque como desde niño busqué cosas de Confucio, de Mahoma, de Jesús, del que más, siempre tenía esa ansia de conocer de las religiones, de tal, porque no me colaba lo católico, no me dejaba tranquilo. Pues, ¿qué pasó? Que al empezar a leer las obras de Benítez sobre Jesús, yo me moría de gusto, porque decía, por fin alguien habla así, de claro, de Jesús, de todo, y, ¿sabes? Un poco así. Pero luego, claro, con la lectura del libro de Urantia, he encontrado que el mensaje es muy distinto, o sea, que sí que lo ha fusilado. Y eso en lo de localizaciones y personajes y todo de los caballos. Pero en la tecnología está sacada mucho, mucho de los documentos humitas, que tampoco agradece ni dice, oye, esto lo saca aquí. La tecnología de los swivels es los Obafo, no sé cómo se dice en urantiano, pero está allí en los documentos, lo de los swivels, el magnetismo está allí, las lentes de gas están allí, no lo sé, ahora no me viene a la cabeza más, pero mucha de esa tecnología que saca de los yanquis, en verdad es tecnología que está explicada en los documentos humitas y tampoco veo que lo ha dicho, pero sobre todo con el libro de Urantia, que me resultó muy duro y aún no lo trago el asunto de no estar más agradecido, de no revelar la fuente de su inspiración, porque lo del comandante no me trago, yo no me creo nada, ni del mayor, perdón, ni nada. Es verdad, ahora mismo le escuché que el diario de Eliseo, para conseguirlo, dice que se fue, dice, que a Noruega, ¿no? O algo así, que quedó con él, o Suecia, pero dice, convencí a Blanca para que fuéramos a Noruega a un viaje, la convenció. Dices, pero si ella está contigo y lleváis no sé cuántos millones de libros vendidos, o sea, fíjate cómo es el negocio. ¿Tú te crees que si él le dice a ella, oye, vamos a Noruega, o voy yo que de recoger estos papeles del Eliseo? La otra le hubiera dicho, ves corriendo, no tiene que engañarla. Y luego la película de que van con otro matrimonio y allí tiene que deshacerse de ellos para ir a hablar con el del Eliseo. Lo veo todo muy peliculero, como que me quieren asesinar, me quieren secuestrar,
el anillo lo encontró así. Siempre son cosas, no digo fantasma, pero sí que mata una y cuenta 20. O sea, que lo hace muy, muy así. Sí. Y entonces, con el libro Urantia, pues me sabe muy mal que no de las fuentes. Y de los humitas a los que, porque a muchos que hemos tenido experiencia humita, si él diera la voz de que también lo cree, para nosotros no estaríamos quedando como locos, tanto, ¿sabes? Porque sería mucha gente que diría, pues, oye, esto de los humitas lleva una base, solo por decirlo él. Y lo mismo ocurriría con el libro Urantia. Si todos los millones de lectores de los caballos él dijera, me inspira de ahí, pues muchos a lo mejor dirían, oye, pues esto tiene una base, lo del libro Urantia, y tirarían más. Y luego yo veo que sí que coincide mucho la historia, todo eso lo fusila el libro Urantia. Pero los mensajes íntimos de Benítez para mí son luciferinos, son los mismos que la rebelión. Y que lo expliqué una vez, y bueno, lo digo rapidito, que es lo de somos eternos, venimos ya de un pasado que ya existíamos, estamos aquí, vamos a seguir eternamente condenados a la felicidad. No interviene tu actuación buena o mala, ni tú. Todo eso a mí me parece el mismo mensaje de falsa libertad que dio Lucifer, porque también tenía que ser aquel Lucifer un encantador de serpientes para convencer a todos. Entonces no creo que vayan de rollo así. Y luego le veo muchos detalles. Por ejemplo, en el de Eliseo dice que hay unas series de números de unos mensajes de Jesús para el que los sepa leer. Y dice, si Jesús ha dicho que no hagamos caso de los números, porque había siempre lo de la cábala y todo eso, y la gente con los números, y él hace mucho hincapié en los números, y encima se mete en la cábala y tal, digo, pues más el mensaje luciferino de tabla rasa para el bien y el mal, somos eternos, adelante. Y los otros detalles como la perla de los sueños. Si Jesús está diciendo que solo en casos excepcionales, como fue a José o a Zacarías, a través de los sueños, un ser espiritual le da una información, solo en casos excepcionales. Pues yo veo que él fomenta que miremos los números, como los del 11-11 o lo que sea, ¿no? Que al final acabas mirando números. Y con los números siempre vas a encontrar una relación, porque la matemática es infinita, como los números. O sea, si uno se pone a buscar serendipias de esas o como se diga, va a encontrar siempre. O en los sueños, como son nuestra intimidad inconsciente, siempre vamos a encontrar algo. Pero yo veo eso, que es un mensaje, pues yo digo, ostras, más que estar a favor de lo que dice Jesús en el libro de Urantia, está a lo de Lucifer. Pese a que sí, habla del Padre Azul, hermanos, al amor, no sé cuántos, no sé quintos, pero lo mismo han dicho todos los cardenales a lo largo de la historia. ¿No se me oye bien? Bueno, pues disculpad, perdonar el rollo, eso era mi posición. No, soy fantástico, Natu, estaba yo a otra sintonía, perdona. Bueno, pues entonando otra vez la pregunta, que es muy recurrente, ¿no? Voy a lanzarla a Jorge en este caso, ya que obviamente todos tenemos un poco de referencia, un poco bastante de referencia al libro de Urantia con su canal, Planeta Urantia, el cual os digo que visitéis porque nos regala muchas horas entretenidas acerca de muchos temas, podcasts malditos, vídeos y la RIU, que no puede faltar, por supuesto. Yo tengo una pregunta para él que me interesa porque nunca he podido preguntarle directamente y ahora que tengo la ocasión, pues no la voy a perder. ¿En qué tiene que decir de mucha de la información que hay en Benítez, en los caballos de Troya, que puede haber sido cogida o tomada en algún aspecto o incluso volcada directamente de lo que es el libro de Urantia? ¿Qué impresión te causa a ti este tipo de afluencia de pensamiento o de creencias? O ¿tú qué opinas ante esto, Jorge? Muy bien, Julio. Mira, yo voy a ser breve con respecto a eso porque, como tú bien dices, en mi canal de Planeta Urantia hemos puesto horas y horas hablando de esta temática, pero lo que a mí siempre me gusta compartir a la audiencia es, primero, agradecerle a JJ Benítez, independientemente de si hizo bien, si hizo mal, si copió aquí, si copió allá. Al fin y al cabo, muchos de nosotros estamos en esto de la urantianidad, que le llamamos, gracias a él, directa o indirectamente. Entonces, para mí, yo nunca me voy a cansar de agradecerle a JJ Benítez
de que él al menos haya abierto una puerta o una ventana para que muchos lleguemos al libro Urantia. Eso yo pienso que la historia al final le dará su justo lugar como uno de los principales difusores, voluntario o involuntariamente, ¿no? Lo que tengo que decir respecto a su obra es que muy probablemente a JJ Benítez, y tú debes de saberlo muy bien, Julio, porque tú también has escrito y eres un escritor que esperemos tenga mucho éxito en el futuro, muy probablemente su obra se lo terminó comiendo, Julio. Su obra terminó comiéndoselo. Él ya era un gran periodista, él ya tenía relativa fama, pues ustedes en su país lo conocen mucho mejor que lo que nosotros vimos acá en Latinoamérica. Y al final, él, cuando descubre el libro Urantia, le ocurrió a lo que nos pasa, le pasó a lo que nos pasa a todos, ¿no? Querer hablar del libro Urantia, de una u otra forma. Aquellos que hacemos videos, hablamos del libro Urantia haciendo videos. Aquellos que hacen podcast, lo hacen con podcast. Aquellos que hacen novelas o reportajes, pues lo hicieron a través de la escritura, de la literatura. Muy probablemente JJ Benítez fue lo que inicialmente quiso realizar con lo que él ya tenía, con los medios que él contaba. Y si ustedes checan bien, el primer caballo de Troya es muy diferente al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto, y ahora al diario de Eliseo, tal y como comenta Natu. JJ Benítez ha ido cambiando su visión y sus conocimientos y su forma de interpretar lo que ha aprendido del libro Urantia. Y muy probablemente su intención nunca fue que esto fuera un proyecto tan grande, que fuera de impacto mundial y sobre todo que tuviera que durar tanto tiempo. Posiblemente por exigencia de la editorial y de los medios de comunicación y de toda esa gente que vive gracias al éxito de los caballos de Troya. Entonces, para mí, JJ Benítez se ha convertido en una víctima de su propia creatividad. El hecho de tener que novelizar los conocimientos que él tiene, que adquirió de aquí a allá, le ha pasado al final factura. Y ahorita, la verdad, yo pienso que él ya no sabe ni cómo terminar este proyecto y esta polémica. Entonces, creo yo que hay que tener un poquito más de consideración con el autor, ponernos en sus zapatos. Él definitivamente debió de haber hecho muchos amigos y muchos enemigos en el proceso. Ha tenido que cometer, a lo mejor sí, de repente algunos plagios o algunas reinterpretaciones, pero todo eso va en base a sus iniciales ganas de comunicar al mundo lo que aprendió como lector del libro Urantia. Yo a lo mejor no soy la persona más indicada para comentarlo, pero también a mí me ha pasado, Julio, y de seguro también a ti te ha pasado y te va a pasar cuando tus medios de comunicación crezcan. De repente uno resulta ser víctima de sus primeras ideas del libro Urantia. De repente uno interpreta el libro Urantia de una forma cuando uno tiene sus 30 años, sus 20 años, y a los 50, 60 años ya tiene otra visión de lo que es la urantianidad y el mensaje del libro Urantia. Entonces, como nosotros dejamos registro de lo que opinamos y pensamos, y ahí están los videos, ahí están los podcasts, pues nunca falta alguien que escuche esa información de hace 10, de hace 20 años y nos la traiga a la actualidad, nos diga, oye, pero tú en el podcast del año de 1998 o en el podcast del año 2008 decías esto del libro Urantia y ahora resulta que dices otra cosa. Bueno, es que el ser humano va evolucionando, va cambiando sus formas de pensamiento, va madurando, ¿no? Entonces, es probable que eso es lo que le haya pasado a JJ Benítez. Yo pienso que al inicio sus intenciones eran buenas. Él no creía que esto iba a impactar tanto y ahora, pues, se ha visto rebasado y ha tenido que acomodar las cosas, novelizándolas, desdiciéndose, etcétera, etcétera. A mí me gustaría que a lo mejor cuando JJ Benítez ya tenga todavía más edad de la que hoy tiene y ya empiece él a tener que cerrar sus ciclos, a tener que dejar un testamento para el mundo, él sí reconozca al final que Caballo de Troya y muchos de sus libros son ficción urantiana. Y cuando eso ocurra, a mí me va a causar mucha emoción y mucha curiosidad de ver cómo van a reaccionar el montón de seguidores que prácticamente se matarían por defender la veracidad de esa obra, que simplemente es un libro. Vamos, ni siquiera los lectores del libro Urantia defendemos tan férreamente a la quinta revelación como lo hacen estas personas. ¿Qué va a pasar ese día? A mí es algo que me causa mucha inquietud y que me gustaría al menos estar vivo para saber qué va a pasar. Porque sí, JJ Benítez siempre ha lanzado
y siempre ha indicado que él al final va a revelar sus fuentes, como todo buen periodista, como ocurre a veces con los militares que dan secretos al final de su vida, los periodistas al final dan su versión de la historia y revelan sus fuentes. Cuando él lo haga, eso va a ser el maremoto mediático, amigos, y sobre todo en este asunto del libro Urantia. Yo tengo mucho que agradecerle a JJ Benítez, no lo veo ni siquiera como un profeta, sí lo veo como un gran filósofo, uno de los primeros a lo mejor de esto de la urantianidad, del libro Urantia, pero es simplemente eso, un estudiante más, alguien que quiso generar una obra bonita con los recursos que tenía y que se le salió de las manos el proyecto Julio. Es lo que yo pienso. Es impresionante lo que dices, Jorge, en ese aspecto. No lo había visto así, pero lo que dices de que finalmente la obra se apoderó de él, casi tanto la obra o la información que poseía. Y yo siempre le he dado muchas vueltas al tema, como muchos de vosotros también sabréis, de la veracidad de los caballos, de qué verdaderamente llama la atención de los caballos, si es Jesús de Nazaret, si es su mensaje, si es su vinculación a la propia información del libro de Urantia. Pero sí que es verdad y hay una cosa que no podemos obviar y, como digo, no sé la vertiente exacta de dónde puede llegar a venir esto, pero mucha de la historia que cuenta Benítez, incluso contradiciendo en muchos casos al libro de Urantia, y eso también tengo que reconocer, como tengo que reconocer otro tipo de cosas, están implantados en nuestro día a día y tenemos experiencias personales con ellos, yo el primero, que no podemos obviar. Y entonces que nos hacen inclinarnos a decir, una vez más, a reorganizar nuestros pensamientos y decir, ¿es verdad lo que dice Nietzsche? ¿Es cierto lo que dice? ¿O es una copia? ¿O es que Caballo de Troya es invención y lo ha cogido? Pero claro, lo que yo tengo aquí, lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que las anécdotas que yo tengo que no pueden ser casualidad, si realmente no creemos en la casualidad, creemos en un orden, sean los defensores de Caballo de Troya, sean los defensores del libro de Urantia, sí que es verdad que hay un libre albedrío, o sí que es verdad que hay una ley del contrato, da exactamente igual como lo mires, pero tanto en cuanto en que la experiencia personal, tanto Caballo de Troya como el libro de Urantia, lo ponen como dijéramos, como pilar básico y fundamental. La experiencia personal. Si mi experiencia personal ha surgido cierto tipo de cosas que no podemos obviar, ¿cómo conjugar esta realidad? Y yo quiero, y si tiene a bien Brian, contar una historia que a mí cuando me la contó, cuando la compartió conmigo, me dejó impresionado y no tuve o no pude más que constatar lo que ya sabía, que hay algo de verdad en los caballos de Troya, hay algo de verdad en la filosofía de Benítez, que muy probablemente haya bebido del libro de Urantia, pero también en muchos márgenes o en muchas situaciones anda sola. Brian, ¿podrías compartir la historia que me comentaste una vez, que además para mí fue mágica? Sí, con todo gusto. Resumirla un poco, claro, porque recuerdo que en aquella ocasión fue maratónica. Muchas gracias por el privilegio. Pues sí, primeramente a lo que nos decía Jorge, eh, yo opino algo parecido de todo esto, digo, agregándolo a lo que yo ya había comentado, que sí tiene razón también Jorge, a veces uno cree que el autor es enteramente consciente de lo que va a pasar, de lo que va a publicar todo, y sí, a veces te lleva por unos caminos que no lo imaginaste y justamente por eso pudiese ser que parecieras alguien que hace cosas contradictorias o que tiene un camino ahí medio siniestro, como si hubieras planeado que hubiese llegado hasta ese punto desde el inicio, ¿no? Y claramente la realidad no es así. Así parece desde nuestro punto de vista porque ya vemos todo su trabajo realizado, pero él va sobre la marcha, ¿no? Él iba en ese momento sobre la marcha y de repente lo llevó para un lado y para otro. Yo para mí, lo que también dice Jorge del boom mediático que va a haber en el momento en el que revele sus fuentes, que sí es verdad, él ha dicho que antes de irse va a dejar una bomba mediática y pues realmente desconozco si sea revelar las fuentes o si quizás sea eh, revelar justamente cómo obtuvo la información adicional que yo había comentado hace poco, que yo creo y siento que él puede tener, además del libro Durantia, y darle crédito, obviamente, al libro Durantia. Ahora, lo que a mí me pasó alguna vez con Benítez fue algo que cambió mi vida para bien y es algo que yo les voy a traer
Esto viene de cortesía de muchas veces la Biblia, muchas veces cosas que me dice mi madre, y es que eso se lo aprendí a ella, y es que a veces el espíritu, cuando tiene un deseo, por más sencillo y por más simple que sea, este siempre es escuchado y usualmente es concedido, porque yo recuerdo que una de las obras que más me gustó de Benítez no es un libro, sino es un documental. Esta serie de documentales son documentales que yo los vi hace como unos 4 años, 3 años, no recuerdo bien hace cuánto tiempo, pero ya es hace bastante. Y yo en mi habitación, cada vez que volvía del trabajo, yo tenía una vida muy agitada, una vida que llevaba muchas horas en la carrera universitaria. Recién estaba empezando la carrera universitaria y tenía demasiado trabajo, demasiadas tareas y también tenía un trabajo muy extenuante. Entonces yo me levantaba muy temprano, a eso de las 7, perdón, a eso de las 6:30, 5, y tenía que estar a las 7 en mi trabajo. Y de ahí salía como a las 5 de la tarde, iba a la escuela y me pasaba toda la tarde de la escuela hasta las 9 de la noche, 10. Llegaba a casa a las 11 y empezaba de nuevo. Entonces mi vida llevaba cierto estrés por eso mismo, y empecé a leer y empecé a conocer a Benítez, y en uno de esos puntos encontré Planeta Encantado, eh, serial que me fascinó desde que lo empecé a ver por la música, por las vistas, por todos los viajes, y más o menos como al quinto, sexto capítulo de Planeta Encantado, eso lo veía al llegar a casa, es decir, hacía mis deberes, hacía lo que tenía que hacer en casa, ya para las 12 de la noche ya tenía que estar cerrando los ojos, y eso que dormía poco. Em, pero a esa hora yo estaba ya poniendo el serial en YouTube, y lo ponía en la televisión y me recostaba un rato, y a veces no terminaba de ver el capítulo por lo hipnotizado que quedaba por su redacción, por las imágenes, y lo disfrutaba mucho. Yo creo que a veces lo seguía escuchando mientras dormía y me levantaba con la narración y con todo eso en la cabeza, y al siguiente día ya solo terminaba de verlo y veía el siguiente. Era tan poco el tiempo que tenía, pero tanto lo que lo disfrutaba, que me la pasé casi un mes viendo ese serial, porque no terminaba de ver un capítulo completo y luego veía la otra mitad y luego el siguiente día otra, y a veces no lo veía un día, pero lo tenía muy presente. Fue como leer un libro casi, prácticamente. Pero a lo que más me impresionó con las narraciones de Benítez fue su vida, porque en ese serial él es muy joven todavía, y se ve todos los viajes que hace, ¿no? Desde África. Es una inversión increíble la que se hizo en ese programa. Yo creo que ha sido uno de los mejores documentales que he visto, porque le da casi la vuelta al mundo. Es decir, va por regiones europeas, africanas, va por regiones americanas, norteamericanas, sudamericanas. Se aventó un viaje increíble. Y justamente eso, la inversión que se hizo para hacer el programa, los lugares que se visitaron, los permisos que tuvieron que haber pedido para entrar a ciertos lugares, hacer ciertos reportajes. Yo ese documental honestamente me fascinó, y lo veía y lo veía. Entonces, dentro de mí, esto, ojo, lo supe después, porque incluso en ese momento no lo sabía, pero dentro de mí empezó a generarse una especie de deseo, pero no un deseo material. Es decir, fue generado un deseo inconsciente, un deseo a lo que mi madre le llama, por mi madre, les informo, es una persona muy apegada a la iglesia cristiana, la cual se le podría llamar evangélica, ¿no? Es como lo que salió de la católica cuando hubo esa separación. Es muy común aquí en México y en Estados Unidos esa iglesia, es como la competencia, ¿no? Del catolicismo, pero van muy de la mano. Digo, a pesar de que se pelean mucho por las diferencias de opinión en cuanto a adoración de santos y todo eso, van muy de la mano con su idea de Dios. Y mi madre pues es muy, muy devota a eso. Ella siempre me ha dicho que cuando una persona pide a Dios, desea a Dios, o quiere algo que es una necesidad del espíritu, siempre es escuchada y siempre es concedida. Porque cuando tú puedes decir, ay, es que yo quiero, me tengo que tener dinero, quiero tener una casa, ropa nueva o algo, son deseos que van muy, muy materialistas, ¿no? No te van a beneficiar en nada en tu vida más que en un deseo sencillo que dura poco, ¿no? Pero cuando hay un verdadero deseo del espíritu, de necesidad espiritual para calmar una angustia que tienes o un deseo que tienes sencillamente,
según ella y según los cristianos, se escucha siempre. Entonces, yo sin saberlo, inconscientemente, dentro de mí, yendo al trabajo, yendo a la escuela y trayendo ese documental en la cabeza, se generó en mi mente ese pensamiento de que muy probablemente eh, yo estaba deseando ser un poco libre de esa rutina tan agobiante que yo tenía. Ser un poco más libre porque estaba viendo a través de la televisión libertad entera y 100% pura, libertad tan bella en esos paisajes, en esos lugares, como el Sahara, como mostraba partes de México, todo eso, y yo, sin saberlo, dentro de mí empecé a ver, bueno, quizás, empecé a pensar, ¿no? Quizás por la vida que llevo, por cómo me está llevando el camino, pueda ser que no llegue yo alguna vez a viajar así, ¿no? A viajar a lugares así de bonitos, así de buenos. Y entonces dije, qué envidia, envidia de la buena, como se suele decir aquí en México, o qué gusto me da saber que Benítez tuvo a bien de tener una aventura tan bonita, personal para él y profesional también, y para los que la disfrutamos después, quedó en el recuerdo. Entonces, creo yo que ese fue lo que me motivó a empezar a tener ese pensamiento, pero repito, en ese entonces yo no sabía que lo estaba sintiendo, era más algo más interno, que era tan interno que no se lo conté a nadie, no le conté absolutamente a nadie, sí les conté el documental y todo, pero dentro de mí seguía ese deseo de ojalá algún día a mí me pueda pasar algo similar, ojalá algún día pueda salir de esta rutina tan agobiante, ojalá algún día cuando termine mi carrera y pueda conseguir un trabajo un poco más libre, de menos tiempo, pueda pues salir a conocer ese mundo, salir a conocer algo como lo que él conoció. Y pues yo iba ahí por el episodio 7 8 y ese deseo, como les repito, no lo tenía presente en la mente, pero sí en el subconsciente. Y no me van a creer, pero de tanto que trabajaba aquí en la empresa, de tanto que la empresa veía lo que hacía, les voy a revelar un poco de trasfondo, nada más así sencillo. La empresa es una empresa de transferencias monetarias en todo el mundo. em, pues la empresa para la que yo trabajo es como por así decirlo una de las subcontrataciones de ella. Y uno de los clientes, ¿no? De los peces gordos de la empresa estaba aquí en Monterrey para ver unos ajustes ahí de un proyecto que tenían entre manos. Y hablaron con mi jefe y le pidieron le dijeron que si tenían gente, ¿no? De experiencia. Yo llevaba ya trabajando 2 años en esa empresa y preguntó si tenían gente de experiencia para que les pudieran acompañar a un proyecto que tenían para unificar todas las puntos de contacto y el servicio al cliente y el sistema de diseño, todo eso en lo que yo estaba trabajando, lo querían cambiar, querían tumbar todo, querían hacer todo de nuevo, pero para ello ocupaban gente que conociera, ¿no? A sus clientes, que conociera el producto, que conociera todo. Y habló con mi jefe, uno de esos peces gordos, y empezaron a como que hacer una especie de logística, ¿no? Para ver dónde se iban a juntar, qué iban a hacer, si iban a tener visa americana para ir a Estados Unidos, donde estaban la central, o si iban a ir a la Ciudad de México o algún otro lugar donde estuviera esta, esta central de la empresa de transferencias monetarias. Y en eso, pues, yo estando ahí haciendo mi trabajo como todos los días en un día monótono, llega mi jefe, me mete a su oficina y me dice, oye, Brian, fíjate que surgió este proyecto, pasó esto, pasó el otro, y pues fíjate que nos están pidiendo gente de experiencia, sé que estás estudiando, pero también sé que estamos en febrero y apenas acaba de empezar el semestre, apenas están empezando las clases. Te pregunto esto, ¿tienes disponibilidad? Porque creo que te voy a postular para este proyecto, es muy importante, conoces mucho de esto y es en Costa Rica. Entonces, si te da oportunidad la universidad y quieres, pues queremos que vayas a este viaje allá para que te empapes de este nuevo proyecto y para que regreses acá y empieces pues a ser entrenador, ¿no? De todo eso, a cambiar toda la dinámica de cómo trabajamos. Y en ese momento recordé el documental que había visto y justamente el deseo que yo tenía, y en ese momento mi conciencia se hizo consciente, valga decir, de que yo quería eso. Y dije, yo le he estado pidiendo al destino esto sin quererlo, y ahorita me están diciendo, mira, aquí tienes. ¿Quieres hacerlo? ¿Querías una oportunidad? ¿Querías ser un poco libre? Mira, inténtalo. Te están diciendo que lo hagas. Solamente tienes que
ser valiente, ¿no? Yo jamás he viajado en avión, jamás había viajado en avión, jamás había salido de mi ciudad ni un poquito del país. Entonces, la verdad es que tuve que salir, le tuve que decir, deme un segundo, llamé a la universidad, pregunté si aún podía eh, salirme del semestre para entrar al siguiente curso, y me dijo la secretaria, sí se puede, solo tienes que hacer esto y se acabó. O sea, incluso cuando es un lugar tan burocrático, mi universidad, me dijeron sí, todo el mundo me estaba diciendo que sí, y yo buscaba a alguien que me dijera que no. Marco a mis papás, les digo, oye, pasó esto, esto, esto. Mi mamá es una persona que cuando era niño no me dejaba ni asomarme a la calle, y, y cuando ya soy grande, era una persona que es muy sobreprotectora. A fecha de hoy lo sigue siendo, es una persona que le da mucho miedo soltar la rienda a sus hijos, y cuando le digo a mi madre, a mi padre, me dicen, qué buena oportunidad, pues adelante, aprovéchala. Es decir, como que todas las estrellas se alinearon para que yo nada más tuviera que decir el sí de eso que estaba surgiendo dentro de mí. Y cuando le pregunto a mi novia, me dice exactamente lo mismo. No, sabes, yo pensé que también mi novia me iba a decir, no, que no te voy a ver, que no. Me dijo exactamente lo mismo. Mi amor, qué buena oportunidad, qué padre, adelante. Entonces, básicamente es como si todo el tribunal voltea a verte y te dice, ¿querías eso? Pues anda, ahí tienes. Tienes el valor, tienes las agallas, pues tómalas. Yo tuve esa suerte de conocer esos lugares, viajé a Costa Rica, conocí lugares muy bonitos, pero me olvidé del documental, porque tenía mucho trabajo. Así como tenía trabajo, tenía tiempo libre, pero pues el tiempo libre lo pasaba conociendo el país, conociendo los lugares, conociendo todo, la cultura, la gente. Hice muy buenos amigos, amigos que se van a quedar conmigo para toda la vida, muy buena experiencia laboral, todo eso. Em, lo que Esto no tendría absolutamente nada que ver con el tema Benítez más que con el deseo que me dio, si no fuera por una cosa que a mí me hizo palidecer en los últimos días que estuve en Costa Rica, porque eran ya días en los que no salía tanto porque ya empezaba la época de lluvia y porque también tenía que preparar todo para volver a México. Pero en ese momento volvió a mí el deseo de decir, me quedé en el capítulo 9 o 8, 10, no recuerdo cuántos son todos los capítulos, pero les juro que me quedé en el penúltimo capítulo de esa serie antes de iniciar todo el viaje, antes de hacer toda la aventura. Y yo palidecí cuando me di cuenta que el último episodio de este serial de Benítez de Planeta Encantado justamente termina en Costa Rica. Entonces ahí dije, no puede ser. Tuve una especie de escalofrío, de todo tipo de sensaciones en ese momento, porque justamente en ese lugar es donde estaba viendo el final de ese serial. Y para mí eso me conectó mucho con Benítez, es decir, me hizo sentir una especie de admiración por él, más que nada por su trayectoria, por su vida. Y también ya conocí a los caballos, me llevé a Costa Rica el libro de Durantia, todo eso, y fue para mí un momento muy, muy importante. Incluso hasta le agradecí, cerré mis ojos y le agradecí mucho al Padre el haberme concedido esa experiencia de aprendizaje, ¿no? De cómo a veces la vida te lleva por un camino y ese era tu destino, y así tenía que ser, y así tenían que pasar ciertas cosas. Esa ha sido la experiencia que más he disfrutado yo con la información de Benítez, y la que más me ha pegado al escritor en el sentido de admiración, porque sí, es algo que me cambió realmente la vida, y ahora pues ya vaya, ya no importa qué tan agobiante sea mi estrés, sigo teniendo jornadas muy largas, sigo llegando a casa tarde, sigo haciendo todo, pero ahora lo hago con una sonrisa porque sé que en algún momento la vida me tiene algo preparado, así como en ese momento me dio como una pequeña probadita, ¿no? De cómo puede ser uno libre si sabe uno ver la parte buena de la vida, ¿no? Y seguir luchando, seguir esforzándose. Em, para cerrar, también me gustaría decir que en algún momento los libros de J.K. Rowling, de Tolkien, con menos cantidad de fantasía que lo que hay en Los Caballos, han hecho millones de dólares en películas. La incógnita es, ¿por qué nadie lo ha hecho con el caballo? ¿Por qué nadie lo ha hecho? Eso para mí es lo que está del lado de Benítez. Digo, si también tenemos en contra de sus amistades, sus conexiones con gente de Planeta, con gente de Bilderberg, todo eso, creo que algo que juega una carta muy bien para Benítez es por qué no le han dado ese salto a la fama que hace Hollywood. ¿Por qué le tienen tanto repelús a ese serial de libros que ahorita habrían hecho millones?
Y la respuesta creo que yo la tengo, es precisamente porque despertarías en la conciencia de la gente algo que estos repugnantes líderes mundiales han querido implantar, que es justamente la destrucción de la familia, la destrucción de la unión y la hermandad, la violencia. Son cosas que han tratado de infundar en la gente y han tenido éxito. Y creo que una serie de películas haciendo este libro, trayéndolo a la pantalla grande, derrumbarían en un segundo lo que les ha tomado años edificar. Entonces creo que esa carta juega un poco del lado de Benítez y creo que es la razón de que yo siga confiando un poco en él, en que sus intenciones puedan ser no malignas, sino que, como dice Jorge, quizás su obra se lo terminó comiendo. Ha sido impresionante lo que nos has contado, Brian. Me ha dejado exactamente igual de impresionado que cuando me lo contaste. Y ya quiero terminar esta entrevista con una pregunta que voy a hacer a Jaime, pero que también me podéis contestar todos después. Y es, ¿creéis en definitiva que Benítez, con todas sus cosas buenas, con todas sus cosas malas, ha cambiado vuestra vida? Jaime, te la lanzo a ti, pero también después podéis contestar todos porque es casi una pregunta grupal. Bueno, pues dice, me lo has lanzado a mí, pues dice, pues yo empiezo a contestar. Voy a tratar de ser breve para que puedan contestar también Jorge, Natu y Brian. Si me ha cambiado la vida, pues dice que de bien nacido es ser agradecido. Es decir, pues sí, aunque mi experiencia personal con Juan José Benítez pues fue negativa, siempre el libro Durantia, yo por lo menos he sacado esas conclusiones, es decir, el Padre, el universo, la creación, siempre sabe sacar rédito positivo incluso de lo negativo. Entonces, para mí esa experiencia negativa, que al principio pues, me hundió bastante, me hundió mucho, me sirvió para saltarme toda la serie de Caballos de Troya y entrar de lleno con el libro Durantia. Evidentemente nunca he tenido ni interés ni necesidad de leer los Caballos de Troya. Yo me quedé en el 6 y no me han vuelto. A partir del 2 dejé de comprarle por esta experiencia negativa que tuve. Y el 3, el 4 y el 5 y el 6 me los regalaba a la familia porque sabían que me gustaban esos temas y todo eso. Y bueno, los iba leyendo, pero cada vez con menos interés, cada vez con menos historia. Tengo que agradecerle, como decía Jorge, también agradecía a Juanjo el tema de que, bueno, de una manera indirecta, ¿no? De una manera no queriendo hacer eso, ha hecho que mucha gente se acerque al libro Durantia. Yo para mí eso es bueno. ¿Por qué? Porque entiendo que ahí sí está la verdad desnuda, tal cual la puede mostrar una revelación y no tal cual nos la quiera mostrar un individuo que, bueno, pues él ha hecho su... Decía Jorge que ha sido víctima de su historia, ¿no? De lo que ha montado. Yo en parte comparto de que ha sido víctima y los cambios que va teniendo con la edad. Yo conocí, o sea, el profesional de Benítez y todo esto, pues fue por allá por los 70, era muy joven, estaba empezando y nos fascinaba con los platillos volantes que le decíamos aquí a los ovnis, ¿no? Y luego, pues toda la serie de misterios que nos traía en una época, en una España muy distinta a la que es ahora, ¿no? Pero ya te digo, el Juanjo Benítez que nos decía Jorge que con el tiempo parece como que quiere ir apañando o se va dando cuenta de cosas. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Y de lo que se está dando cuenta, según creo yo, Juanjo Benítez con el tiempo, es de que es decir, él inició una actividad, yo no lo quiero llamar mentira, ni le quiero llamar
historia, ni ciencia ficción, él inició una historia con los caballos de Troya. Antes que con los caballos de Troya, con la persona de Jesús que la continúa en los caballos de Troya y después la sigue continuando después. Es decir, su fascinación siempre ha sido la persona, el personaje histórico de Jesús. Y con el tiempo ha descubierto su divinidad, la divinidad del personaje. Cosa que en los primeros caballos de Troya lo hace muy, y sobre todo en el enviado, lo hace muy terrenal bajo mi punto de vista. Ya en los finales, sobre todo, el libro que no me acuerdo cómo se llama, Estoy bien, estoy bien. Ese libro yo me lo compré porque había terminado de leer el libro Urantia entero y dije, si en este libro, cuando llegue al prólogo, porque nunca me gusta ver los finales de los libros, digo, no habla del libro Urantia y no da las gracias y dice que la fuente ha sido el libro Urantia, digo, este tío es un impostor. Y este tío está jugando pues, al marketing y está jugando a lo que es esta sociedad, ¿no? A sacar el mayor partido. Porque, vamos, el tema del libro de Estoy bien es la conclusión que puede sacar una persona después de leer el libro de Urantia respecto a la vida personal que pueda llevar uno en la Tierra. Entonces, ¿agradecido a Juanjo Benítez? Sí, por la parte negativa que tuve, descubrí el libro Urantia. No por los caballos de Troya descubrí el libro Urantia, sino por esa parte negativa que tuve con él. Los caminos del Señor son infinitos y que nunca sabemos de qué se vale el destino, como decía Brian, ¿no? Para coger y hacer sus cosas. Es decir, una parte de la gran difusión del libro Urantia ha sido a través de este personaje. Pues estupendo, muy bien. Pero yo me cuido mucho, aunque me haga mucha falta el dinero, me cuido mucho de cogerlo de alguien que lo esté ganando con delito, con historia. No quiero decir, ni mucho menos, que Juan José es un delincuente ni nada de eso, sino que quiero decir de la procedencia del dinero también importa. Es decir, la procedencia de la información, de dónde me viene, también importa. No coger y decir, bueno, pues como me ha descubierto el libro durante esto es tan bueno, pues estupendo, de puta madre, este tío es cojonudo y este tío, pues no es tan cojonudo. Esa es mi opinión. Entonces, agradecimiento, sí, pero sigo teniendo mis pelusillas con Juanjo Benítez, sobre todo porque yo, concluyendo, pienso que ha sido una víctima de su propio ego. Su ego se lo ha comido. Ahí lo dejo. Natu, ¿quieres añadir algo a lo que ha dicho Jaime de qué ha sido, si ha cambiado JJ Benítez o su obra, tu vida? Me ha encantado lo de víctima de su propio ego. Yo también lo pienso así, claramente. Bueno, a mí no me ha cambiado su obra, mi vida. Me la ha cambiado el libro de Urantia y a lo mejor algún otro texto. Sí que esto me viene muy reciente, porque hasta hará poco yo aún pensaba de otra manera. Pero es que de verdad que a raíz de las discusiones que hayamos tenido en Planeta Urantia y tal acerca de Benítez, y yo sentirme mal por decir esas opiniones de que su mensaje es luciferino o lo que sea, pues me he puesto en oración, me he puesto en reflexión, me he puesto hasta que me ha venido el decir más claras las cosas. Y yo, por ejemplo, veo que hubiera llegado, aunque llegué tras los caballos, hubiera llegado igual al libro de Urantia, porque yo me comía cualquier cosa y sigo. Con cualquier manuscrito que hable de Jesús, aunque sea una barbaridad apócrifa que lo hayan escrito los judíos, pero por si acaso me lo leo, por si saco algo, y si no aprendo del enemigo. Sí que veo, como ha dicho Jorge, que la obra se lo comió, o como dice Jaime, ¿no? De que el ego, porque en mi opinión yo creo que él lo recibió y empezó, pero ese afán que tiene de pedir señales al Padre, pruebas, no sé qué, pues creo que igual que tanto pedir, pues igual le pusieron el anillo, o las flores que dice no sé qué, o todas esas cosas, pero me temo que fueran los rebeldes los que les dieran esas pruebas. Sí, y creo que el mensaje que lleva a los caballos de Troya, ahí voy, pues eso, es esto
recomiendo a los lectores del libro Urantia que, por supuesto, lean Los caballos, que está muy bien, pero luego que se lean otra vez la vida de Jesús en el libro Urantia, porque aunque coinciden las localizaciones y todo, el mensaje importante, no las pamplinitas, es totalmente distinto. Y yo creo que ahí se lo comió y se convirtió ahora, pues, lo veo como la Anne Germain, esa que hablaba con los muertos y todo, y parece que se lo crea y que hablaba con los muertos y tal, pero pues lo mismo, creo que se lo ha comido y él ya está en una cosa que la mente es muy peligrosa y nos puede convencer de todo a nosotros mismos. Y creo que está en esa fase el hombre y ya está. Así que, pues eso. Jorge, ¿algo que añadir a lo que ha dicho Natu y Jaime? Claro, responderte la pregunta, Julio, definitivamente a mí me cambió 180 grados el haber conocido a JJ Benítez. Lo he dicho en muchos medios, lo menciono, no me canso de mencionarlo porque pues, son cosas que así ocurrieron. Yo previo a conocer la obra de JJ Benítez, pues yo era un ateo militante, ¿no? Un ateo que detestaba totalmente todo lo que viniera de Dios, odiaba profundamente a Jesús de Nazaret. Y véanme, ahorita en lo que estamos, ¿no? Compartiendo aquí con ustedes en tu canal Mundo Azul, Julio, tratando de difundir lo más que se pueda y lo mejor que se pueda el mensaje de la quinta revelación. Y yo quiero invitar a todos aquellos que pudieran estar escuchando y viendo esto, ya sea pronto o dentro de algunos años, a que acepten el reto, amigos. No se queden solamente con JJ Benítez. JJ Benítez es una ventanita, una puerta para entrar a la mansión, a la residencia, al edificio, que es el conocer el libro Urantia, amigos. Un buen lector de Caballo de Troya, un buen troyano, no puede estar completo si no termina leyendo el libro Urantia. Te puede gustar o no el libro Urantia al final, porque sí, el libro Urantia no es una obra que sea para el 100% de la población. Caballo de Troya más o menos sí. Y de hecho, siento yo y creo yo, y espero que en ese legado que va a dejar JJ Benítez lo aclare, que está hecho con esa intención, para que le guste a casi todo el mundo, para que sea atractivo, para que se venda. Pero el objetivo final de todo buen lector de Caballo de Troya es terminar leyendo el libro Urantia. Acepten el reto, no le tengan miedo, es cierto que es un librote muy grande, es cierto que es un poco complejo, pero si ustedes se han leído 8, 9 tomos de una obra con un montón de pies de nota, de letra pequeñita, y han disfrutado todos esos momentos, anímense, atrévanse a leer el libro Urantia. No se van a arrepentir. Esa es mi experiencia, Julio, y por eso yo puedo decir que sí, que a mí el hecho de haber conocido a JJ Benítez a través de sus obras, pues sí me cambió la vida, y yo por eso no me canso de agradecerlo. Puedo estar de acuerdo o no con el resto de sus obras, puedo estar de acuerdo o no a cómo ha desembocado su trabajo, pero definitivamente yo sin JJ Benítez ahorita no estuviera hablando nada de eso, a lo mejor estuviera quemando iglesias, a lo mejor estuviera promoviendo marchas a favor del aborto, yo no lo sé, pero no estuviera en esto definitivamente. Entonces, Julio, yo te quiero agradecer, gracias por haberme invitado y invitarlos a que se suscriban a tu canal. Estás creando cosas maravillosas, Julio, yo te quiero felicitar y sobre todo a tu espacio en iVoox, para que precisamente esto crezca, ¿no? Y sigas promoviendo eso que yo en su momento, hace algunos años, bauticé como el efecto JJ Benítez, es decir, las ganas que tenemos los lectores del libro Urantia de hablar de la quinta revelación. Unos lo hacen predicando en la calle, otros lo hacemos en estos medios de internet, otros lo hacen escribiendo, como tú, por ejemplo, Julio. Cada quien tiene su forma, cada quien tiene, a veces lo hacemos bien, a veces no, y eso muy probablemente es lo que le haya pasado a JJ Benítez. Él se maravilló tanto al conocer la quinta revelación que quiso crear algo para que la gente la conociera, y pues se le salió de las manos. Fue tanto el impacto, fue tan grandioso el resultado, que ahorita me imagino, no sé si duerma bien JJ Benítez, no sé si de repente se arrepienta de haber iniciado esto, pero como una pieza de ajedrez más en este juego de la difusión de la espiritualidad, creo que él ha jugado muy bien su papel, creo que es hora ya de que pase
la estafeta a nuevos autores y pues que quede su lugar en la historia. Al final la historia lo juzgará y sobre todo lo que nos deje a cada quien. Para mí ha sido positivo, pese a todos sus defectos, que todos los tenemos, y sobre todo pues agradecer nuevamente a JJ Benítez y a ti, Julio. Muchas gracias. Muchas gracias también a ti, Jorge. Y Brian, ¿algo que añadir a lo que ha dicho Jorge por último ya y para terminar? Pues sí, brevemente nada más que todos tienen razón en lo que han dicho de su interpretación y cómo realmente cambia la vida. Eh, sí, yo quería complementar nada más lo que ha dicho Natu, que yo estoy 100% de acuerdo con una cosa que has dicho, Natu, y es que es verdad, si no hubiésemos conocido a Benítez, como quiera hubiéramos llegado al libro de Durantia, porque hay una frase que yo voy a acuñar ahora, y es que todos los caminos llevan a Urantia, todos, porque ya sea que investigues el fenómeno ovni, ya sea que investigues esoterismo, ya sea que investigues la figura del maestro, ya sea que investigues lo que sea y que leas lo que sea, una cosa va a llevarte a la otra y esa te va a llevar a la otra. Y yo creo que es muy difícil que no pases por Caballo de Troya porque es una puerta que está justo en medio. Pero si te esfuerzas o si tienes, vaya, si sucede que no te interesas nunca y le sacas la vuelta y llegas hasta Urantia sin pasar por Benítez, sí es posible, solo que siento yo que el caballo es el atajo más grande y la puerta más grande que pueda existir para llegar ahí. Pero sí, concuerdo con lo que has dicho, y es que todos los caminos llevan a Urantia, porque así empecé yo. Desde niño, investigando el tema ovni, eso me llevó a los Anunnaki, eso me llevó a las ciudades de Sumeria, eso me llevó a lo que viene siendo las rebeliones de Lucifer, lo de Enki, lo de Enlil, y luego pude haber llegado a Urantia si me hubiera esforzado en una investigación tremenda que a lo mejor no hubiera tenido tiempo de hacer. Y cuando de repente encontré al caballo, fue una catapulta directo al libro de Urantia. Entonces en eso sí tienes mucha razón, de que todos los caminos nos llevarían eventualmente, si no tenemos miedo y somos constantes en encontrar la verdad, sí, la última puerta que vamos a encontrar, como dijo Jorge también, la mansión a la que vamos a llegar después de irnos por un laberinto o no, es Urantia. Así que, en mi parte, muchísimas gracias también a Benítez por habernos llevado de la mano, ¿no? A muchos hasta Urantia. Julio, Pues nada más que añadir a todo Julio, esto. Jaime, ¿quería decir algo? Sí. sí. Digo que si puede ser, la próxima vez, en vez de hablar de Benítez, que está ya bastante machacado el hombre, pues nos junta aquí a este elenco que ha reunido hoy y hablamos de lo que realmente importa, que el libro Durantia. Cualquier tema el que tú quieras, cualquiera es bueno y puede aportar algo a tu audiencia. ¿Vale? Y voy a dejaros Quiero decirlo porque decirlo después a toro pasado parece como decir, vale, venga. Es decir, si se dice antes, aun con el riesgo de que no ocurra, si luego es así, tiene mucha más validez. Aquí en la época en España, de los 60, 70, hubo un personaje del cual no se ha oído mucho. Tal vez los que estamos en el movimiento de Durantia aquí en España, pues sí hemos tenido ocasión de hablar de él. Y es un señor que se llama Pedro Valverde. Este hombre fue el que, digamos, gracias a él, el movimiento UFO, el movimiento OVNI aquí en España, trabajó mucho para que fuese algo serio, fuese algo, no fuese como se estaba convirtiendo en un espectáculo poco más o menos que todo el mundo veía OVNI, que todo, sino cogió y metió todo el tema de la veracidad, de las pruebas, del método científico dentro de aquellos que se quisiesen llamar verdaderamente investigadores del fenómeno, ¿no? Este hombre
su principal, digamos, sesión, él era ingeniero. Podéis ver su historia, es maravillosa la historia. Trabajó en África e inventó un tipo de casas para la gente. En fin, eso podéis verlo allí, que eso no, ahora no viene a cuento. Pero a donde voy es que él, todos estos temas, y sobre todo los que tenían que ver con el tema de Jesús y el Padre, le interesaban mucho. Y él fue de los primeros que metió el libro Urantia en francés aquí en España. Y fue un gran conocedor del libro Urantia, sobre todo de las primeras. Y mira por dónde Juan José Benítez bebió mucho de Pedro Valverde. Pedro Valverde, por su condición científica, de ser ingeniero y hablar idiomas, pues tuvo mucho contacto con personal americano, de fuerzas aéreas y de todas estas cosas, por el tema OVNI y todo esto. Y la cantidad de contactos y de información que fue capaz de reunir Pedro Valverde fue inmensa, pero además con la seriedad con la que hacía las cosas. Ya os he dicho que Juan José Benítez fue acólito suyo. De hecho, hay por ahí en YouTube una presentación de Pedro Valverde en la que aparece Juanjo Benítez, muy joven, con él. Yo ahora, después de esta larga introducción, os digo, acordaros que el mayor es Pedro Valverde. Pues como bien me has aconsejado, os volveré a reunir para hablar de otro tema importante como es el libro de Urantia también y de este tipo de cosas, porque la verdad solo os tengo que dar las gracias, porque sin vosotros esta maravillosa tertulia no hubiera sido posible, sobre todo todas las cosas que hemos hecho para que esto sea posible, que muchas veces los que nos están viendo no lo valoran o no lo saben realmente, pero teneros a todos, que la hora, etcétera, etcétera, es complicado, pero bueno, gracias a todos por estar aquí. Os recuerdo que podéis visitar Planeta Urantia con Jorge, la Riu, que no la perdáis porque tiene unos canales y unos contenidos muy buenos, los podcasts malditos también. Y deciros que os podéis suscribir a mi canal de Mundo Azul y en mis redes sociales de Instagram y Facebook y los podcasts mágicos de Mundo Azul. Muchísimas gracias, muchas gracias a los 4 por participar y por brindarnos vuestros conocimientos, vuestras opiniones sobre este tema. Y lo dicho, yo os lanzo la propuesta y si queréis volvemos a reunirnos para hablar de un tema importantísimo como es el libro de Urantia y esa pequeña coletilla que ha dicho Jaime que es muy importante. Si tenéis algo que decir, es el momento. Muy bien, pues muchísimas gracias, Julio, por la invitación. Te saludo a ti y a todos. Un enorme abrazo, qué gusto estar tan cerca, verlos a todos de frente y conocernos pues un poquito más en esta tertulia. Y también igualmente un abrazo allá hasta España, hasta México, hasta donde se encuentra Jorge. Un abrazo, Brian. Gracias, igualmente. Julio. Pues nada, chicos, un abrazo a todos, encantado de haberos conocido. Es la primera vez que os veía a los 3, a Julio no. Brian, un abrazo. Natu. Un abrazo. Estamos más cerquita. Jorge, que sepas que te sigo en Planeta Urantia. Gracias, muchas gracias. Muy bien. Y nada, pues nada. Gracias a todos. Muchas gracias a todos y un abrazo fuerte. Para estar aquí. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.